Summertime and the living is easy. Fish are jumping. Hola, estamos en unos minutos de Alas de Luna junto a Maya Villacreces, actriz, aficionada de la música también, a compartir este espacio. No sabemos qué episodio vaya a ser este porque no tengo registro, pero más del 25. ¿Sí? Bien. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Ya. Gracias a ti. Entonces, con la pregunta de rigor con la que siempre arranco es, ¿cómo eras de guagua? ¿Cómo te recuerdas a ti mismo en tu niñez? Me recuerdo como alguien con mucha energía, muy observadora, muy curiosa. Me detenía mucho a observar insectos, sí recuerdo la niñez, la asocio mi niñez con algo auténtico, como algo que todo el tiempo estaba con curiosidad de todo. ¿Y vivías acá en Quito? ¿Dónde vivías de guagua? Vivía en Quito, me cambié un montón de veces de casa. Estas, como cuando uno no tiene muchas posibilidades económicas y uno va de lugar en lugar saltando, arrendando hasta que ya suben el arriendo en un lugar. Toca irse a otro y poco a poco me fui movilizando a Tumbaco y llegué más al campo. Entonces los últimos años, digamos que viví con mi mamá desde los 14 hasta los 24 más o menos, viví en Tumbaco, en una montaña en el Ilalo. Ah, qué bacán. Entonces ahí tuviste mucha cercanía con la naturaleza y tu amor por los bichitos, me imagino. O sea, era increíble porque tenía amigas que vivían a 2 quebradas, digamos, ya contabas así, no era como vivía a 4 cuadras, claro, sino a 2 quebradas de mi casa. Y de verdad nos cruzábamos las quebradas, cruzábamos por un tubo que conectaba, ponte, un espacio y el otro, y era lindo, súper lindo. Qué bacán. ¿Y te recuerdas a ti misma como una niña que ya amaba las artes? O sea, como que te gustaba, no sé, bailar, cantar, pintar, sí. algo. Sí, sí, mucho. O sea, eso estaba... Bueno, el ambiente familiar y el ambiente... O sea, mi mamá dibujaba mucho, entonces algo que hacíamos en las tardes, sobre todo sábados y domingos, era dibujar, sentarnos a dibujar rayas, o sea, nunca estuve en cursos ni nada. Solo desfogar solo ahí la estar ahí imaginación. horas de horas. Entonces mi mamá dice, no sé qué hacer con tus dibujos ahora. Todavía los conserva. Porque son cajas de dibujos, pero me da pena botar porque es como un registro de todo tu proceso de la niñez. Qué hermoso. Entonces es bello, pero ya pues algún día tocará hacer algún ritual con eso. Sí, puedes hacer un ritual hermoso. Y el teatro también estuvo muy presente, es decir, en donde yo estudiaba, que es un colegio que se llamaba Pestalozzi. Qué bacán, una pedagogía alternativa. Claro, era como súper a otras alternativa. que nos tocó colegio de monjas. Claro, creo que finalmente todas esas experiencias a uno le forman, así haya sido como más fuerte. Así es, entonces, por ahí gana uno otras experiencias, ¿no? Que yo en cambio no tuve. Claro. No sé cómo será estar en un colegio de monjas, nunca lo voy a saber. Ahí había mucho, bueno, en el kinder me acuerdo cuando tenía unos 5 años me gustaba mucho disfrazarme, hacer personajes y hacer como pequeñas representaciones para los más pequeños, digamos, que tenían 3 años. Entonces era algo divertido. Qué bacán. Eras la típica guagua que si les decían, hay este show, este programa para padres y necesitamos que se disfracen de tal cosa, eras yo. No, en realidad es que había una dinámica muy distinta con eso, porque nunca era guiado por los adultos. Entonces, era súper las propuestas desde claro, ustedes. solo eran los espacios preparados para que los niños jueguen y luego terminen de jugar y ordenen el espacio para que el siguiente que quiera lo haga. Pero bacán. nunca jamás, digamos, además eso más bien me daba temor, que alguien, un adulto proponga. Yo ahí no contaban conmigo. Hasta aquí llegó lo mío. ¿Cuándo fue este punto de giro que dijiste, esto es lo mío, me voy por este camino? Ya, creo que nunca pasó. O sea, creo hasta que ahora sigue siendo hasta ahora, una construcción constante. Sí, nunca. Recientemente, ya tengo 31 años, y recién me pasó que dije, a esto me quiero dedicar realmente. Ya, como esto sí me gusta de verdad, y me llena y me hace feliz. Así. A veces no tanto, pero a veces me frustra, ya. Obvio.
pero fue como esta cosa muy de que se van poniendo las piezas lentamente y uno no está decidiendo como, bueno, ahora me dedico al arte, sino que en el cole ya habían propuestas así de canto, digamos, hacer un coro, el Christoph Baumann nos daba unos talleres de actuación y yo siempre estaba metida en eso, siempre. Pero era como algo que fluía en la vida, no algo de voy a dedicarme a la actuación. Y luego dije, cuando ya me gradué, a ver qué voy a estudiar. Bueno, parece que el cine me gusta mucho porque me gustaba ver muchas películas, por ahí va, pero tampoco era tan así la decisión tajante. Claro. Y cuando decides estudiar cine, ¿tu familia todo bien? ¿O como que medio dijeron te vas a morir de hambre? O sea, no, más bien era bueno. ingeniera. Claro, era más bien chuta, otra artista en la familia. Así como bueno, ya, porque por ahí tal vez era, no sé, yo sentía que por ahí había tal vez un deseo por ahí de algunos tíos de que elija por ahí tal vez algo más antropológico. Sí, nunca hubo una presión ni nada. Pero nada, era como bueno, el camino está ahí. Mi abuelo medio que me pagó la carrera básicamente, o sea, él era mi garante y todo, y él ni siquiera cuestionó. Bueno. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de estudiar? ¿Estudiaste en el INCINE? Estudié en el INCINE. ¿Qué tal esa experiencia? Chévere, o sea, digamos ahora que lo puedo ver mejor, fue una experiencia bastante como cuando te dan un sacudón, así. Entonces fue bello porque fue no sé, un enfrentarme a mí mismo en muchos niveles. También fue duro porque te das cuenta también, bueno, como uno se va dando cuenta como mujer, cómo son las dinámicas de poder, de un montón de cosas con los compañeros míos, hombres, de cuando yo tomaba una decisión no era tal vez muy aceptada. Muy escuchada. O muy escuchada, y eso que me escuchaban bastante, digamos. O sea, no. Y poco a poco en la vida, cómo vas ganando como confianza también para decir lo que piensas. Así no sea increíble, pero bueno, es tu opinión y es tu necesidad de hacerlo. Creo que eso fue lo más fuerte. Cuando ya estabas estudiando, ¿empezaste a desarrollarte como artista, digamos? ¿Ya empezaste a trabajar o fue una vez que te graduaste? Comencé a trabajar como, digamos, en lo más cinematográfico, por así decirlo, antes de graduarme. Como 1 año y medio antes de graduarme, me contrataron en el mismo INCINE para que dé tutorías y también trabajé en los de DOC, en el Festival de Cine. Documental. Siendo proyeccionista. Entonces, ese era mi primer trabajo como proyeccionista y me parecía hermoso. Claro, qué bacán. ¿Cuál es la parte del cine que más te gusta? La parte del cine que más me gusta, yo creo que la actuación, mucho, y me gusta observar, digamos que la dirección, pero yo no he estado dirigiendo tanto los últimos años, sino más como coachings actorales o entrenamiento actoral. Ver desde afuera me gusta mucho. De ahí ponte producción, pucha. O sea, puedo hacerlo, pero me cuesta. Pero ¿sí? te cuesta. Me cuesta porque mi cabeza es bastante caótica. Me identifico. Ahora cuéntame un poco de tu inmersión en el teatro, porque estuviste en Imagino Teatro, ¿no? Sí. Cuéntame un poco esa experiencia de investigar el teatro gestual, el bufón, el clown y toda esta rama fascinante del teatro. Bueno, fue hermoso ese encuentro. Fue muy bello porque yo en esa época, esto fue hace 2 años y medio. Yo en esa época ya me alejé un poco de la actuación. Estuve muy, muy centrada en hacer castings para comerciales y para películas. Y cuando se abrió la escuela, yo vi una presentación y también una obra de ellos, de los profesores, y que dije, qué loco, esto nunca lo había visto como una posibilidad y de comunicar de esa manera con el cuerpo también. Y dije, ya, por aquí va, tengo que meterme, así como tengo que estar ahí. Y fue una experiencia muy bella, en serio. Rigurosa también, ¿no? Bien porque rigurosa. la escuela
o sea, de la que ellos vienen, que tienen mucho la Lo pedagogía de de La Lecoq, Mancha, ajá. es dura. O sea, es una escuela que Sí, es si dura. realmente te gusta el teatro, aguantas, porque Vas si no hay por ahí. mucha gente que te dice, tú, chuta, no, esto no jalo. Y claro, sí, o sea, el primer año fue duro. Bueno, en realidad todo el proceso fue duro, pero porque justo te toca en esos lugares donde uno tiene que trabajar. Claro. ¿Cachas? No es como las dificultades de cuando uno está estudiando, tienes que dar el examen y te memorizaste o no te memorizaste y bla, sino que es la dificultad de trabajar con uno mismo. Claro. Dices, ay, justo donde está ese bloqueo, esa cosa, ahí es. Así. Claro, es que eso es lo que tiene de maravilloso también el teatro, ¿no? Para mí es una escuela de sanación, o sea, los maestros y maestras siempre dicen, no, vienen acá para hacer terapia, eso es otra cosa, pero loco, haces terapia, o sea, te saca la madre emocionalmente a veces en un punto en que puedes aflorar algo que estaba así que ni cachabas, que estaba guardadazo. Eso es lo duro y es ahí donde la gente dice, bueno, hasta aquí. Y que es muy respetable que la gente decida llegar hasta cierto punto porque hay momentos de la vida en donde capaz y abrir ciertas cosas es muy fuerte y tal vez no lo puedes asimilar. Claro. Entonces, creo que llegó, por ejemplo, esta escuela a mi vida en un momento súper importante, como de muchos cambios, de muchos procesos como que estaban a punto de ser asimilados y con la escuela se tomaron su camino. Descubrir el clown para mí, Ay, qué hermoso. que es algo que, bueno, todavía está súper crudo aún, pero que te conecta y es linda la pregunta que me hiciste, esto de cómo me recuerdo, digamos, en la infancia, porque mi clown estaba muy, muy vinculado a mi Claro. malla infante. Sabes que el clown es o sea, para mí es una como escuela también así focasa porque es desnudarte totalmente, es ser vos pero sin máscaras, o sea, como intentando encontrar esa parte más esencial que tienes. Tú hiciste clown También, no he hecho con Imagino, he hecho en otros lugares muchas veces porque me encanta también, pero me sigue conflictuando, o sea, sobre todo yo que tengo una formación más de actriz, estudié en el Malayerba y ahí nos dan, claro, sí teatro obviamente, pero muy poco del teatro gestual o de clown, Claro, es más bien otra estilos, escuela, ajá. esos estilos no, entonces como que sí te enseña más a actuar y el clown deconstruye eso, Claro. entonces sí, a mí me cuesta todavía y de hecho el maestro siempre algunos de los maestros de clown nos decían, es más difícil que se conecte con el clown una actriz o un actor que alguien que nunca hizo teatro en Claro, su vida sí, porque sí. puede llegar más yucho, como Claro, decían ellos. lo entiendo. Por eso, claro, en la escuela el proceso de clown es al final. O sea, aprendes clown al final Claro. porque es como lo más complicado. Así es, Ajá. obvio. Y además porque incluye todo. El clown Ajá. puede estar en todo. Así puede ir y venir en la tragedia, en la comedia. Transita por todo lado. Qué chévere. Cuéntame un poco sobre cómo tú ves actualmente el desarrollo del cine en el Ecuador. Antes de que me respondas, hay un cliché que a mí, mucha gente que hace cine me ha dicho, que el cine en Ecuador es bueno para fotografía y para dirección, pero que hay malos guiones, que hay mala dirección de arte, que eso es lo más flojo, que también son películas que muchas veces están muy inclinadas hacia la élite intelectual del país, qué sé yo. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Cómo le ves al cine ecuatoriano? O sea, sabes que me he alejado, bueno, hubo un tiempo en donde era muy consumidora del cine nacional, como mucho, y últimamente me he alejado bastante. O sea, sí me he alejado así. Creo que sí hay una, yo creo que esto del guión, esta falla en la estructura, tiene sentido. Sí, tiene sentido y sí creo que hay una falencia. Ajá. Porque es la base de lo que vas a construir, pero también es como un proceso que es largo. Entonces, como la formación en relación a las estructuras, es difícil. No es tan fácil construir guiones buenos. Y que lleguen al público. Y además tienes tantas posibilidades de estructuras. O sea, entonces yo creo personalmente que muchas veces la falla viene de no saber en qué género está ubicado lo que quieres contar. Entonces por ahí hay gente que quiere hacer películas que son
con una estructura de, no sé, me imagino, de progresión acumulativa, como las películas o algunas películas de Lucrecia Martel. Entonces, entonces depende de dónde te ubiques para que puedas estructurar mejor según lo que quieres, ¿cachai? Entonces muchas veces confundimos los géneros, confundimos, capaz haces una película de comedia, pero que es un género que es realista, pero de repente no cachas bien cómo trabajar los personajes dentro de ese género realista, o una tragedia, pero con finales abiertos, pero no es una estructura clásica, o sea, todo se comienza a mezclar y yo creo que comienza a fallar ahí. Entonces sí es que eso, me acuerdo de un profesor del Gerardo Fernández, un cubano que da clases acá. Era bacán tener clases con él porque él te ayudaba mucho a direccionar de mejor manera, y eso también lo percibe el público porque son estructuras de hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sí hay por ahí unas fallitas. De ahí veo que hay demasiada rama, o sea, que cada vez hay más posibilidades. O sea, en esta época está difícil, obviamente. Claro, para todas las artes Baja para todas las artes está difícil, pero digamos, justo estaba pensando en, no sé, como hasta el proceso de Enchufe TV, no sé si tuviste la película, pero tienen como una estructura que es una pero comedia. He escuchado buenos comentarios, no he tenido la oportunidad de ver, pero me han dicho amigos que han visto que es buena, que es chévere. O sea, digamos, no es mi tipo de humor, pero si quieres ver algo de entretenimiento, esa es buena. Está bien, o sea, está bien. Tampoco la cae, está bien. O sea, me imagino que tampoco cae en algo tipo, no sé, Vivos y esa movida son cuidadosos con eso, claro. O sea, no es un humor así vulgar. Claro. Sí, hay un trabajo en relación a los gags y todo eso. Pero como allá de repente se comienza a construir algo como un poco más a nivel más internacional, como más guiado a como industrias, que acá no tenemos una industria, o sea, eso no. Entonces, creo que hay dentro, a mí me gustan mucho las películas que son más como intelectuales, no hay mucho como este pensamiento más de cuál es el target, a dónde va dirigido. Claro. Y construirlo desde allá. Y además que los referentes que tenemos, o sea, cómo puedes cambiar una historia, no sé, de 30, 40 años con referentes televisivos, que es la única referencia que tiene Ecuador, que en otros países, no sé, han tenido, inclusive en la misma televisión, o no sé, en Cuba, en otros países, otros referentes televisivos también, a la par de la telebasura. Entonces, como en cambio nosotros siempre hemos tenido telebasura, recién han habido intentos pequeños últimamente, pero como que es un tiempo muy corto para competir con tantos años yo creo que también estoy de acuerdo con eso, o sea, es decir, las posibilidades se limitaron. Claro. Y entonces, o sea, lo que consumes y luego lo que generas comienza a ir por una misma rama, y eso pasa también con esta rama que lo dicen más intelectual, así, la rama más floresta, no mentira. ya hay hasta un concepto al respecto. Hacen cine para la floresta. Pero yo cuestionaría cuáles son los contenidos de eso, ¿cachai? O sea, como qué está pasando con los contenidos, y mucho tiempo hubo como esta afición a hablar desde la hacienda, ¿cachai? De hecho, si analizas muchas pelis ecuatorianas, todos hay como una nostalgia con la hacienda, como siempre, o sea, muchas, desde Feriado, películas de la Viviana Cordero, bueno, de los hermanos Cordero, que hicieron, ¿cómo se llamaba esta peli? Pero esta cosa como hablar desde la hacienda, es muy loco, porque es como no sé si es un complejo, una culpa de una clase social que tuvo acceso, y viendo siempre, hablando como del el indígena, desde un lado como muy condescendiente y así, muy paternalista, que ha pasado bastante, y es muy chévere cuando hay películas que se comienzan a salir de eso, o del realismo social, sino hablar desde la experiencia o desde el punto de vista del director o la directora, o sea, como explorar otros mundos. Entonces, ahí hay algo chévere del cine ecuatoriano que a mí me gusta, que es los documentales, que es la posibilidad de encontrar tu punto de vista respecto a ciertas temáticas. Entonces, para mí el documentales ecuatorianos hay muy buenos y muy bellos y muy bien trabajados.
Totalmente de acuerdo. Entonces ahí, yo creo que ahí está el fuerte, así de la fortaleza del cine ecuatoriano. Ajá. ¿Tú has tenido experiencias con plantas ancestrales, con medicina ancestral? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. No sé por qué me dio la idea de que tal vez tuviste. No. Que es algo que les pregunto casi siempre a las ¿Y que qué te responden? La mayoría sí, la ¿Sí? verdad. Sí, es que a mí me gusta. De hecho, yo voy a ceremonias y todo y me Ajá. encanta como conocer porque ahí compré experiencias, pero todo bien. Ah. Pero ¿qué postura tienes respecto a las drogas? Bueno, en este caso separemos plantas ancestrales como ayahuasca, San Pedro, peyote de lo otro. ¿Qué postura tienes? Yo creo que así, y voy a hacer bien, voy a mezclar todo. Yo creo que desde cosas muy fuertes como y químicas, químicamente hechas así en laboratorio o en tu casa, no mentira, hasta plantas medicinales utilizadas para un encuentro con uno mismo. Yo creo que son experiencias, o sea, per se no veo nada de ni bueno ni malo. O sea, no le das una carga moral. No le doy una carga moral, creo que son experiencias y que según la persona va a tomar algo de eso. El problema es que ya ahí se meten muchas cosas. El problema ahí que veo es que es la utilización de cómo, digamos, el límite, o puedes explorar los límites con eso también, pero en qué momento deja de ser ya tu voluntad y comienza a controlarte lo otro. Entonces yo creo que eso pasa también con medicina ancestral y yo creo que también puede pasar eso. O sea, yo he visto mucha gente que se ha perdido con eso, o sea, es decir, ya tu eje se fue a cualquier lado. Depende de quién guíe, depende de quién guíe y también ahí depende el propósito que le pongas, porque cacho que si es que lo haces es justamente para trabajar en ti mismo, porque te da muchas revelaciones la planta. Entonces, ¿cómo es posible que recién estás trabajando y ya la siguiente semana te vayas a pegar otra vez y otra vez? Y esto tarda meses en recién que tú asimiles, o sea, ponte hace 3 semanas, asistí a una ceremonia de peyote y hasta el día de hoy me sigo levantando pensando en las cosas que me dijo. Entonces yo siento que de aquí capaz el otro año hasta que acabe de asimilar. Pero si es que tú ya lo estás haciendo como cada fin porque te gusta, entonces estás haciendo lo principal que la planta no te dice. Justamente lo que te dice que trabajes no lo estás haciendo porque estás huyendo otra vez a intentar buscar qué. Pero puede pasar, creo que eso no es tan difícil, no es por como es una planta medicinal, entonces tu proceso va a ser distinto, más iluminado. Puede que no, de hecho, puede que no, ya depende cuál sea el límite y cómo vayas explorando eso. Y eso yo creo que pasa con la gente que también tiene este acercamiento a otras cosas, no sé, hasta cocaína, cosas muy fuertes que yo personalmente me parece horrendo por todo el contexto que tiene social. Ya por eso no lo consumo. Pero de ahí por ahí hay gente que le genera una experiencia que tiene que ver con algo ritual, que puede tener que ver con algo de exploración interna. Entonces por eso te digo, no tengo esta cosa de, esto está mejor y esto está peor. Claramente hay drogas que te llevan a lugares muy oscuros, muy controlados, pero no creo que haya plantas que no te lleven a lugares oscuros. O sea, de ley hay. Y depende de la persona, o sea, también pienso que uno tiene que conocerse también lo suficiente como para saber, hay plantas que me pueden generar una, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Cuando tienes una... ¿Dependencia? Un episodio psicótico, así. ¿Cachas? Y hay gente que, por ejemplo, tiene esquizofrenia y consume marihuana y de repente se les disparó. No es que no estaba eso ahí adentro, pero con algún psicotrópico, alguna cosa, se dispara. Entonces, sí creo que puede ser que... Sí pienso en que hay que tener un cuidado con eso. Claro, totalmente. Cuidado. Eso sí, estoy súper de acuerdo. Y con respecto a otro tema que también me parece que es importante, que ahora está sucediendo mucho, es el feminismo. ¿Cuál es tu postura frente a este movimiento que no solo en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, como que últimamente lo hemos visto muy efervescente, así una fuerza de las mujeres, pero tenaz? A ver, me parece así como desde lo más personal que he visto, ha sido una experiencia bella de vivirla. No he estado como metida en grupos feministas, no he formado parte de un proceso, de un colectivo, de nada,
pero he visto la fuerza que ha generado en mi entorno, ya de cuestionar, de hablar de los temas que nos afectan, de las violencias que hemos sufrido y de cuestionar cómo también estamos, o sea, cómo nuestro comportamiento es afectado desde el patriarcado y cómo también uno como mujer va cambiando esos comportamientos, porque no es que solo los hombres tienen estos comportamientos, sino que estamos todos inmersos en esto. Totalmente. Y también la fuerza de organizaciones, o sea, de el poder organizativo que hay, que me parece muy admirable. O sea, yo he visto, o sea, en las marchas, esa fuerza que dices, wow, qué bacán esto. Loco, así. ¿cómo convoca tanta ¿Cómo gente? convoca Claro, tanta hace gente? 5 años no era ni la mitad y cada año es Cada como año va más y creciendo más. y eso es bello, eso Sí. en serio es bello. Y también procesos como de sanar cosas del pasado entre mujeres, de manera espontánea con amigas, tenemos como de vez en cuando nos reunimos y hablamos de lo que nos pasa. Y yo creo que eso es un proceso que se ha ido generando, no es como que, bueno, somos feministas, nos vamos a reunir así, sino No, que espontáneamente ha surgido espontáneamente como ha de una surgido. necesidad bien genuina. sí. Sí. Y de ahí, tengo un cuestionamiento en relación como a lo ideológico. Es decir, cuando comienza el colectivo a hablar por sobre lo individual. Entonces, cuando lo colectivo comienza a hablar sobre lo individual, comienzas a no tener un pensamiento propio y un pensamiento crítico. Y empieza a aparecer los dogmas, que es claro. el principio de cualquier ismo. Claro. En realidad, para mí eso también es del cuestionamiento que me genera, pese a que me considero una mujer feminista. Intento como estar cuestionando todo el tiempo, porque digo, ¿hasta qué punto me vuelvo inquisidora? Y quiero que mi pensamiento sea exactamente igual al de todas las mujeres u hombres. exacto. Entonces, como que hay que ir con pinzas, por más bella que sea la propuesta o la fuerza. Sí, O sea, totalmente. O no sea, no nos volvamos inquisidoras. Yo creo que con todo, es decir, el feminismo es un aspecto de muchos otros aspectos que hay en la vida y es una manera de pensar y cuestionar que me parece genial. Digamos, hablando desde una manera bastante cerrada, porque no es que conozco un montón de cosas, no he leído un montón de propuestas feministas, entonces, que hay un montón. Entonces, de ahí, cuando comienza, no sé, ponte, yo sí tengo un cuestionamiento con el scratch. O sea, como el scratch, hasta qué punto funciona, hasta qué punto es algo que no genera realmente una conversación. Porque lo punitivo, de repente es la misma cárcel. O sea, es, bueno, tú hiciste esto. Y no es que se genere un diálogo, es todo el mundo, bueno, vamos a acusar y fin. ¿Y qué pasa con ese proceso? Claro. O sea, entonces ahí yo pienso en las infancias y en los modelos educativos. Es decir, bien, bacán, somos feministas y ¿por qué no cuestionamos los modelos educativos? El castigo. El castigo que está y la violencia que es Presente en todos presente todo el tiempo. y en todos los aspectos de la vida, no solamente en la cuestión machista. Exacto. O sea, Sí. es la manera de poner límites a los niños es a través de la violencia, porque hemos aprendido así y porque es la manera más fácil de condicionar. Es decir, si haces esto, y no violencia física necesariamente, o sea, psicológica, verbal. Entonces los guaguas, como que claro, haces esto, te voy a castigar, ¿cachas? Y se acostumbran un montón a esta dinámica. Y otra vez volvieron los niños. Y ahora puedo decirlo así sin mucha vergüenza, o sea, no es algo de lo que me enorgullece, pero yo también he tenido relaciones donde yo he sido la violenta con mis parejas. Claro. Entonces yo a veces me pongo a pensar en mí, no le pienso de manera colectiva, sino en mí, a ver, digo, ¿qué tal? Mi ex de hace 5 años, que yo me rayé feazo y le celé, le aruñé la cara, no sé, porque me rayaba, tenía mis episodios, ahora estoy mucho más fresca. Las plantas de no mentira. Claro, ya se la probé. No, en realidad es un trabajo que he estado haciendo todos estos años, o sea, para yo misma decir, jue madre, qué comportamientos tan tóxicos he aprendido de mi familia y de sus abuelos y bla, 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 Claro. y de la educación y de todo. Entonces, me veo a mí misma con antiguas relaciones violentas donde fui violenta con mis compañeros. O sea, ¿cómo voy a negar que fui y que ahora yo le viera que uno de ellos 5 o 6 años después decía, ay, es que ahora quiero confesar que Lisette me agredió y le voy a escrachar? Y la gente que me conoce a mí, mis amigos y amigas cercanas, saben que yo no soy una mala persona, o sea, no soy una huevona que anda por el mundo, ay, les voy a matar a los... O sea, la cagué,
y Ajá. estoy trabajando en mí. Ajá. O sea, ¿y por qué no puedo pensar yo que puede pasarle exactamente lo mismo a Sí, un hombre? sí, Eso claro. es el cuestionamiento que a mí principalmente, Sí. cuando me vi a mí misma enfrentada a eso, porque yo también antes era como más radical y escrachaba y cosas así. O sea, nunca escraché yo, pero me compartía. Claro. Y luego yo misma me dije, ¿y vos qué chuchas? A ver, ¿y vos todo lo que has hecho? Claro. Si alguien te escracha, ¿con qué rabo de paja estás aquí? Como ustedes machistas. Y tú tus comportamientos machistas, que es violencia. O sea, Ajá. da igual que seas de dónde venga, hombre o mujer, pero es comportamientos violentos. O sea, ¿con qué moral o con qué Claro. limpieza voy a estar yo ¿Cómo dándome así? las a Claro. otro señalo, pero yo? Entonces, eso me parece Ajá. que es muy importante, porque yo no soy el único caso. O sea, cuando ya me he abierto así bien sinceramente con Claro. amigas mujeres, alguna vez han tenido episodios de violencia con sus Es parejas. que bueno, o sea, digamos, porque está vinculado a la educación, a un contexto, o sea, no estamos exentos de eso. ¿Cachai? Claro. Lo que sí es verdad es que hay una diferencia porque hay un proceso de poder, de violencia histórica. Sí, sí. Ya, o sea, digamos, ahí hay como, esa digamos es la diferencia, pero Pero eso categoriza de manera muy general Claro. igual, porque yo pienso que cada caso es muy individual y muy... sí, los vínculos son muy, ajá. individuales, o sea, digo, veto a saber cómo será la dinámica de muchas parejas Claro. donde hay una violencia, donde por ahí ella ejerce una violencia psicológica muy tenaz y donde de repente por las maneras que hemos aprendido de accionar, de relacionarnos, de repente deviene en la violencia de Ujú, él ujú. hacia ella, como, yo tengo amigos que han violentado a sus parejas y de uno de ellos, o sea, bueno, tengo dos amigos en realidad, uno de ellos decidí abrirme completamente porque personalmente para mí era muy incómodo lo que hizo, el contexto en el que lo hizo Ujú. y me cuesta mucho vincularme con alguien que tiene tanta violencia y tan poco trabajo adentro. O sea, ya no. Entonces Claro. esa ya es una decisión muy propia. Y además es una decisión que viene desde el no juicio para mí, porque no es lo mismo decir, bueno, vos eres así, todo bien, pero prefiero que estés lejos, a que decir, puta, eres así, así, asado, y te voy a hacer todo lo Te posible voy a para acabar. que te... Claro. Porque Sí. ahí hay una carga, aparte de moral, una cosa de juicio, como... Es duro. Es o sea, duro. Y sí, digamos, yo dije, esto es tenaz. O sea, esto me supera a Dios. Claro. Como, no. Ajá. Pero tampoco quise generar un diálogo. O sea, Obvio. no, cero, así como que se hagan cargo los papás. Así como, Chao. ajá. Pero en el otro caso, que fue distinto el contexto también, yo decidí seguir vinculándome con esta persona y hablar. Como Ajá. que, entonces, ¿Qué pasó? ¿qué está pasando? Así, no desde una condescendencia, sino, o sea, ¿qué estás tripeando de tu proceso? Igual yo no es que voy a cambiar a nadie, ni es que es mi responsabilidad, ni nada. Claro. Pero es como, sí me importas tú como persona, quiero conversar qué está pasando. Entonces han sido diálogos interesantes que han surgido de ahí. Y la amistad también cambió, Ujú, porque es inevitable, o sea, no es como, no me voy a hacer la loca que pasó eso. ujú. Pero Entiendo sí, totalmente. creo que, y que los hombres deberían generar espacios de conversación entre ellos, que Obvio. no hay. No. Hay muy pocos hombres que entre sus amigos conversan de estas cosas. Ajá. Hay otros que dicen, no sé, es que yo sé que este man tal vez es denso con su novia, pero me da miedo decir. Y digo, pero pucha, Ya has cachado que generen. los hombres como que se sueltan mucho más con nosotras las mujeres. ese O sea, es- como que ahí claro. se ven con la posibilidad de abrirse realmente Sí. sin tanta huevada, pero entre ellos a veces como que hablan más de cosas superficiales, Fuerte, pero ajá. es fuerte. La porque- manada, es Sí, la manada. Es la manada. Ajá, y Y también he visto, ¿no? Que es muy loco cuando solo se emborrachan, llegan a abrirse full entre Ajá, ellos sí. y a poderse decir de Ajá. corazón, loco, te quiero, desde cosas hermosas como te quiero, eres mi hermano, hasta cosas muy tristes como, loco, me pasó esto. Pero nosotros tenemos esa facilidad y Claro. obviamente que esto es una respuesta del patriarcado en la crianza. Obvio. O sea, innegable. exactamente, es decir, ahí también hay muchos aspectos que trabajar. O sea, no es como, bueno, Ujú. solamente las mujeres pasan cosas, no. Claro.